En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Antes de iniciar esta reflexión, una confesión muy personal. Este pasaje del Evangelio es uno de mis favoritos. Lo es porque lo siento muy personal, muy mío, porque fue de los primeros pasajes del Evangelio que me acercaron al Señor Jesús y a experimentar su amor y su gracia. Este pasaje del Evangelio tiene para mí una mística especial. Siempre me llena el corazón cuando lo leo y cuando lo contemplo desde la mirada, desde el encuentro de un Dios que me ama y que quiere lo mejor para mí. Y que lo contemplo también desde mi humanidad necesitada de sanación y de salvación. Pero más que nada, en el fondo, lo que más me agrada y me fascina es el proceso, el camino, el sendero por el cual nos llevan estos 6 versículos del pasaje del Evangelio de hoy, y que no es otro que un camino de fe al cual todos estamos invitados a recorrer. Porque la fe ciertamente siempre es necesaria, y sobre todo para afrontar la cruz, para afrontar la misma vida en todas sus dimensiones y prismas. Quizá por esto la reflexión de hoy será un poco larga, más que otras que hemos tenido en otra ocasión. Por eso les pido disculpas de antemano y les doy gracias por su paciencia. Espero que se detengan a escuchar toda la reflexión del pasaje del Evangelio de hoy. Y sin más preámbulos, el pasaje del Evangelio de hoy que se nos presenta para nuestra reflexión es el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. En síntesis, lo podemos definir con una sola frase. Es la curación del ciego Bartimeo. Bartimeo, el hijo de Timeo, nos dice el evangelista San Marcos, y al decirnos el nombre, ya nos está diciendo que Bartimeo fue una persona importante para la primitiva comunidad cristiana. Siempre que los evangelistas nos proporcionan el nombre propio de una persona, es porque fueron particularmente trascendentes en la vida de la primera comunidad cristiana. El nombre les recordaba el especial aprecio que tenía la comunidad sobre ellos y sin duda los tenían como ejemplos de vida, ejemplos de lo que el Señor Jesús había hecho en sus vidas, lo que había hecho con ellos. Por tanto, Bartimeo es la figura del discípulo. Es decir, como decía antes, en Bartimeo podemos encontrar todo el camino que el discípulo está llamado a tomar para llegar a ver y ver lo importante, lo que es esencial, la vida eterna. Para nosotros, pues, no solo nuestros nombres, sino toda nuestra persona está llamada a buscar esta vida eterna en nuestras comunidades cristianas, pero una búsqueda que se manifieste a través de la fe, de la conversión, del discipulado, del servicio, del amor a Dios y al prójimo. El pasaje del Evangelio de hoy, entonces, es el último milagro realizado por el Señor Jesús antes de su ingreso a Jerusalén. Se sitúa en Jericó, la ciudad desde la que se subía a la ciudad santa en el peregrinar de los que venían desde Galilea. En el plan narrativo de este Evangelio, después de la sanación de Bartimeo, el Señor Jesús retomará velozmente su camino y entrará en Jerusalén. Por eso leemos al inicio de este pasaje que el Señor Jesús no se detuvo mucho tiempo en Jericó. Pareciera que traía prisa de cumplir la hora a la cual había sido enviado, la hora de entregar su vida en la cruz por amor a nosotros, por amor a toda la humanidad. Por eso podemos entender
que la sanación de Bartimeo, realizada en la proximidad de la pasión del Señor Jesús, tiene un significado simbólico y educativo. Hasta este punto, según hemos dicho en domingos precedentes, parecía que los discípulos aún no habían comprendido la necesidad de ir a Jerusalén, ciudad donde el Mesías entregaría su vida, moriría, pero también al tercer día resucitaría. El milagro de la sanación de Bartimeo quiere indicar entonces que el discípulo ha de abrir los ojos ante esta realidad y con fe asumirla para alcanzar la salvación. Así entonces, el contexto inicial del pasaje del Evangelio de hoy nos ubica cuando nos dice: cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud que lo acompañaba. En este salir de esta ciudad de Jericó, un ciego, Bartimeo, estaba sentado al lado del camino pidiendo limosna. Como todos sabemos, el estar al lado del camino o al borde del camino, fuera del pueblo de una ciudad, viene a indicar su condición de marginado, de descartado de la sociedad, y al mismo tiempo la figura del ciego Bartimeo, que se convierte en imagen de la humanidad necesitada de sanación, necesitada de reintegrarse al camino que Dios tiene para ella. Por otro lado, esta primera escena nos puede indicar dos aspectos. El primero, el aspecto de la gracia. La gracia de Dios, que es un don y que pasa a nuestro lado para que podamos acogerlo, para que podamos recibir este don. Y otro aspecto es el inicio del camino de la fe, el deseo que nace en el interior de conocer al Señor Jesús. El ciego Bartimeo se convierte en la imagen de quien tiene la prontitud de espíritu para captar y valorar en el momento oportuno la gracia que salva, la gracia que se coloca a un lado o enfrente de la persona necesitada de ella y que le envuelve totalmente. Luego, el pasaje del Evangelio de hoy nos dice algo muy particular de Bartimeo. Y al oír que Jesús Nazareno pasaba por ahí, comenzó a decir a gritos: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Es curioso que después del deseo en su interior, contemplamos a un hombre que oye, a un hombre con deseos de vivir, y que ante ese deseo grita, y su grito se convierte en una expresión de fe, pero también en una oración suplicante. Esto refleja una cierta confianza y una expectativa segura, pero también una fe que ha de ser ciertamente purificada y fortalecida a través de la prueba. Bartimeo seguramente no conocía personalmente al Señor Jesús, pero sí había oído de él y sabía que podía sanarlo, y al sanarlo, restituirle la dignidad que la sociedad de la época le había quitado. Y digo sociedad porque la dignidad del hombre siempre es eterna, siempre está presente en él. El ser humano tiene dignidad por ser una criatura especial de Dios, pero sobre todo por su condición de hijo de Dios, que se le ha dado a través del bautismo, lo cual ciertamente por ese entonces, en esa época, la dignidad no dependía de reconocerse como hijo de Dios, sino más bien de ser alguien en la sociedad, de tener salud física, de contar con los bienes materiales que te producieran riqueza, de que la persona representara un bien para la sociedad y no un estorbo o un descarte. En ese sentido, entendemos que muchos lo reprendían para que se callara. Esos muchos veían en Bartimeo una pérdida de tiempo para el maestro, porque ellos bien sabían que el Señor Jesús iba a Jerusalén, y por tanto es posible que hubieran pensado que Bartimeo representaría una pérdida de tiempo, algo, o más bien alguien
que no sumaría nada a la misión que ellos pensaban que el Maestro y cada uno de ellos tendría en Jerusalén. Se observa pues en el fondo la mentalidad mesiánica de la multitud y seguramente de los discípulos, que pensaban que ya era la hora de reconquistar Jerusalén por medio de la fuerza, por medio de la revuelta política. Y un ciego, por tanto, no era alguien importante para sus aspiraciones, más bien era una contrariedad y una carga. Sin embargo, Bartimeo, consciente de esta oportunidad de salvación que pasaba cerca de él, grita aún más fuerte, y grita tan fuerte que es escuchado por el Señor Jesús. El pasaje del Evangelio dice: se paró Jesús y dijo: llámenlo. Es curioso que la conciencia y la necesidad que tiene el hombre de ser curado, de ser sanado, no llega al final de la liberación si no se suma a la fe también la perseverancia y la tenacidad de una lucha contra todas las fuerzas hostiles que tienden a reprimir el grito de la fe. ¿Qué quiero decir con esto? A Bartimeo querían reprimirle también en la fe, pero esa fe sale a relucir a pesar de aquellos que buscaban callarlo. La prueba, la hostilidad, pues es aquel medio que purifica y fortalece a la fe. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, el mundo de hoy, este ejemplo de fe, de perseverancia y de tenacidad que nos muestra Bartimeo, debe de ayudarnos a vivir cristianamente y así seguir adelante en nuestras convicciones y seguir luchando por la vida, por la educación religiosa, por la libertad de expresión, luchar por tantos temas que quizá no quieren que hablemos ni que debatamos, o de temas que no quiere el mundo que nos manifestemos desde nuestro ser cristianos. El Señor Jesús pues se detiene y aquellos que antes reprendían a Bartimeo ahora le dicen: ánimo, levántate, te llama. Y aquí ocurre una parte sumamente significativa y central del pasaje del Evangelio de hoy. Bartimeo, arrojando su manto, dio un salto y se acercó al Señor Jesús. De nuevo, podemos reflexionar en dos aspectos. El primero, el Señor Jesús no se acerca al ciego, más bien lo llama. Y podemos preguntarnos, ¿por qué no se acerca? ¿Por qué solo lo llama? ¿No era más fácil que el Señor Jesús se acercara a él, como hizo, por ejemplo, con otros ciegos o con otras personas inválidas o con limitancia que les hizo milagros? Ciertamente el Señor Jesús ha llamado a seguirle a varias personas. Ahora llama a un ciego para que se acerque. No le llama aparentemente para seguirle, sino para curarle. Pero la curación verdadera será el seguirle en camino de Jerusalén. Y ciertamente era una actitud distinta de los mismos discípulos que habían discutido por el camino quién es el mayor, quién es el importante. El ciego Bartimeo no estará preocupado por estas pretensiones. De allí entonces que la escena, en este momento, antes de subir a Jerusalén, donde el Señor Jesús se juega la vida, es muy significativa. El ciego Bartimeo que recupera la vista significa y da a entender que el discípulo ha de recuperar la verdadera vista para poder contemplar el verdadero significado de la muerte del Señor Jesús en la cruz. No por nada el evangelista San Marcos, al pie de la cruz, va a colocar a otra persona capaz de ver. Será el centurión quien, al ver morir al Señor Jesús de esa manera, va a reconocer que era verdaderamente el Hijo de Dios.
El centurión ve a un Dios que vive su santidad no como una separación o como un alejamiento, sino como una participación, como la asunción de nuestra inmundicia, de nuestro pecado, para que podamos ser salvados. El otro aspecto entonces de estos dos que les comento es la respuesta de Bartimeo. El manto y probablemente un bastón era todo lo que tenía Bartimeo en su poder. El manto, según la ley de Moisés, representaba la única defensa del pobre porque representaba su única seguridad, su única protección, la tela que lo protegía del frío en el invierno y del sol en el verano. Era como su casa, el lugar donde vivía. El manto, que seguramente era pesado, estaba pesado, representaba también todo aquello que lo oprimía y lo enclaustraba en un mundo oscuro y sin vida, sin oportunidades. El manto, pues, en el fondo, es el signo de la ceguera que lo cubría. Y al arrojarlo a un lado, al dejarlo a la orilla del camino, venía a significar el inicio del milagro, pero también la respuesta de la fe, de la persona que deja de lado todo aquello que no le es útil para encontrarse con el Señor Jesús. Porque para Bartimeo, con esta acción nos está diciendo que para él solo Dios bastaba. Después de esto viene una pregunta crucial cuando el Señor Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? De buenas a primeras pareciera una pregunta tonta o inútil, porque viendo la condición del ciego, lo más lógico es que quisiera ser sanado de su ceguera. Sin embargo, lo importante es que el Señor Jesús le ofrece a Bartimeo la oportunidad de expresarlo, de decirlo. En las palabras del Señor Jesús en esta pregunta hay una referencia muy clara al pasaje del Evangelio del domingo pasado. Si recordamos, Santiago y Juan le pidieron que hiciera por ellos lo que ellos querían, pero el Señor Jesús luego les señaló que en realidad no sabían lo que realmente querían. Por otro lado, Bartimeo lo sabe claramente y lo pide con confianza, porque a diferencia de los discípulos, su petición no tiene pretensiones. La expresión, pues, de nuestras necesidades nos sirve para informar a Dios de algo que ya sabe, pero también sirve para mostrar nuestra confianza en su amor, ya que nada se le puede pedir a un amigo en quien no se confía. Por tanto, como Él es nuestro amigo, podemos pedirle con confianza. En ese sentido, la solicitud, la petición, es siempre una expresión de confianza. Es más, el Señor, nuestro buen Dios, se complace con nuestras confianzas, con la apertura filial de nuestro corazón, que nos dispone a hablarle de todo, pero sobre todo de lo que necesitamos para ser más santos y hermosos a sus ojos. Y ciertamente la respuesta que esperamos todos es aquella de Bartimeo, el cual le responde: que vea. Pero curiosamente no solo le dice que vea, sino que antepone una palabra sumamente llena de afecto y de cariño. Y le va a decir: Rabuní, es decir, mi maestro, que vea. Si recuerdan, solamente en el pasaje de la resurrección, María Magdalena le va a decir Rabuní, le va a decir mi maestro. Rabuní, entonces, mi maestro, es la indicación clara y precisa del cambio que ha sucedido en Bartimeo. Ya no será solo el ciego que está colocado a un lado de la calle, sino ahora mismo busca ser colocado en el camino que conduce a la salvación.
Bartimeo, con saberlo o sin saberlo, no lo sabemos, al decir mi maestro, expresa su deseo de ser discípulo y se manifiesta el milagro, no solo de ver, sino de ver el rostro de quien lo curó, de quien lo sanó. Y aquí, mis hermanos y mis hermanas, sucede lo maravilloso, lo hermoso, lo que a mí personalmente me ha llenado y me sigue llenando el corazón y me sigue conmoviendo. La salvación es sin duda algo más grande que la sanación o la curación. Vemos que la intención del Señor Jesús no era curarlo, sino ponerlo en comunión consigo mismo, darle vida eterna, comunicarle su santidad. La salvación no coincide con la curación física, sino la plena implicación del hombre en el amor de Dios, el amor que se arraiga en la santidad cristiana. Por eso, yo soy capellán de un hospital y me ha tocado muchos testimonios de mucha gente que tiene ya enfermedades incurables, pero el amor de Dios es tan grande, la relación personal tan grande que tienen con Él, que ellos manifiestan en sus rostros, en sus actitudes, en su manera de ver la vida, como alguien que ya ha alcanzado el cielo aquí en la tierra. Y ciertamente a muchos de ellos les alcanza la curación física, pero sobre todo es el don de la salvación que el Señor les ha permitido ver. Y de esa manera se entregan de todo corazón a Él, porque han experimentado ese amor tan grande. Por ello, todo esto, lo de Bartimeo y lo del Señor Jesús, es un encuentro de amor que dona salvación. Todo por amor y en el amor. Un encuentro de amor que no solo da la capacidad de ver, sino que eleva esta capacidad de ver a la única vía de salvación, que es seguir al Señor Jesús. La salvación solo se llega por medio del Señor Jesús. Por eso el pasaje del Evangelio termina diciendo de Bartimeo, y le seguía por el camino. Es interesante preguntarse, ¿y a dónde va a seguir Bartimeo si el camino del Señor Jesús pareciera que estaba por terminar? Dice Pier Battista Pizzaballa, patriarca de Jerusalén, este último milagro es un símbolo de lo que está por suceder en Jerusalén. Es el símbolo de nuestra curación que se nos ofrecerá en la ciudad santa y que se convertirá mediante el don del bautismo en el sacramento de la luz, de la iluminación y de la curación de este pecado que nos impide ver la gloria de la cruz y la vida del amor. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, para Bartimeo no es llegar a una meta, sino más bien el inicio de un camino que lo llevará a la santidad, que lo llevará a ser recordado por todos los siglos de los siglos. Y ese es el camino de ser discípulo del Señor Jesús. Nosotros, pues, estamos llamados a ser nuevos Bartimeos, discípulos de Cristo, hasta la cruz y la resurrección y hasta toda la eternidad. Y ya solamente para terminar, y bueno, será tema de otro video, pero habría que revisar el significado del nombre Bartimeo para una nueva reflexión, ya que en síntesis, Bar y Timeo sería la unión de dos culturas. Pero de eso hablaremos después. Por ahora, gracias por su paciencia, Dios les bendiga. Si han llegado hasta aquí, por favor denle me gusta al video, denle me gusta al canal, activen la campanita y también compartan el video y el canal con todos sus seres queridos. Recuerden que yo no soy ningún influencer, pero solamente quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Aún a pesar de ser un video largo, gracias por estar aquí. Dios les bendiga y hasta la próxima.